Bueno, vamos a retomar el concepto que estuvimos trabajando, que era a partir de una función obtener la derivada de una función. Entonces, supongamos que tenemos la función de posición, s de t, de manera tal que está definida por partes. Tiene una parte que corresponde a una función de este tipo, de una cuadrática, eh, más 0,4t más 4,6. Y esto ocurre para el intervalo de t que está entre 0 y 4, mayor o igual que 0, menor que 4. Y para el intervalo de tiempo mayor o igual que 4, es un valor constante igual a justamente 4,6. Bueno, entonces pongamos que nos dicen que obtengamos, si este es el gráfico de posición en función del tiempo, obtengamos obtener la función de velocidad. Entonces, bueno, para obtener la función de velocidad, habíamos visto que a la ecuación de posición la derivamos. El símbolo que poníamos era una marca así, una apóstrofe. Eso significa que estamos obteniendo la derivada de la posición, que en particular viene a ser la función de velocidad. Entonces la función de velocidad la podemos obtener. Bueno, la podemos obtener por regla, ¿sí? O por definición. Yo se los dejo, yo lo voy a hacer ahora por regla y les dejo de tarea verificar que eso también se da por definición. Por definición es resolviendo el límite. ¿Sí? Por regla sería 2 por 0,1 negativo sería menos 0,2 t. Y aquí queda más 0,4. Y la derivada de 4,6 es 0. Aquí aplicábamos la regla que si teníamos una suma, si teníamos términos, derivábamos término a término. Y después, bueno, la regla de la derivada de la potencia, el exponente bajaba multiplicando y le disminuimos un grado al exponente. Bueno, esto ocurre para t, sigue ocurriendo esto para t entre 4, o sea, menor que 4, mayor o igual que 0. Y la derivada de una constante, que es 4,6, es 0. Para tiempos mayores o iguales que 4. Entonces ahí tenemos, digamos, controlada cuál es la, la velocidad. Por ejemplo, cosas que se puede preguntar es eh, cuál es la gráfica de la posición y la gráfica de velocidad, digamos, apareado, digamos. Eso es interesante porque permite incluso tomar noción, tener una mejor noción de cómo es esto de la relación entre la derivada, y además permite ver la relación geométrica de que la derivada de la función en cada punto va calculando la pendiente de la recta tangente en cada punto. Y eso se ve bien si uno lo grafica. Así que vamos a graficar la posición en función del tiempo y vamos a corroborar con el gráfico de velocidad las pendientes de las rectas tangentes en forma cualitativa, más bien en cuanto al signo de, de las pendientes y ver si son consistentes con los signos que da la ecuación de velocidad. Entonces, bueno, aquí los invito a graficar la posición en función del tiempo. Yo voy a hacer un gráfico aproximado. Veamos que va a ser entre 0 y 4, tiene forma de parábola y para tiempos mayores a 4 es una función constante a la altura de 4,6. Vamos con eso. Entonces, trazamos el eje de las ordenadas. Ahí. Esto va a ser la posición. Metros. Va a estar. Vamos a poner por acá el eje horizontal del tiempo. Tiempo t medido en segundos. Bueno, entonces, como la función
viene por partes, vamos a hacer entre 0 y 4 segundos de tiempo. Es esta parábola tiene coeficiente cuadrático negativo si está invertida. Tiene ordenal origen en 4,6, es, digamos, si solo lo revisan bien, van a ver que va a dar algo así. Yo lo voy a dibujar a mano levantada, pero poniendo como esos puntos medios claves, ¿no? 4,6 como la ordenada, ahí va a tener una posición del vértice de la parábola máximo, ¿sí? Y después va a pasar esto, ¿no? Que al volver al 4,6, ¿qué va a pasar? A partir de ahí, después, la función es constante, 4,6, la función constante. Acá tiene un máximo, un determinado tiempo, bueno, a tiempo t por 4, y vemos acá, esto si se da así, por simetría, propio de la parábola, esto debería ser 2 segundos. Bueno, para un segundo debe estar pasando algo por ahí, y lo mismo simétricamente para 3 segundos. 1, 2, 3. Pues para tiempo 5, vemos que es la constante, 6, etcétera. Bueno, y les decía que uno aquí puede ver esto, ¿no? Por ejemplo, para t igual 1. Para t igual 1, para ahí se traza la tangente, sería una recta así, tiene pendiente positiva, o sea que la velocidad es positiva, eso es lo que vemos. Para t igual 2, la tangente sería así, es una recta horizontal, tiene pendiente igual 0, pero para t igual 3, aquí la pendiente se hace negativa, es decir, la velocidad es negativa. Después veremos a ver qué pasa ahí en igual 4. Ahí pasa algo extraño, porque por el lado izquierdo la pendiente es negativa, pero por el lado derecho de 4 es una constante y la pendiente es 0. Entonces ahí en 4, en ese punto, pasa algo interesante respecto de lo que es la definición del límite. No existe el límite del cociente incremental, porque por la izquierda da negativo y por la derecha da positivo. Entonces aquí se dice que en t igual 4, la función no es derivable. Y eso va a pasar siempre en los puntos así, agudos, donde de pronto viene la recta con una pendiente y cambia abruptamente hacia otro valor. Entonces ese cambio abrupto genera de la condición de que no existe el límite del cociente incremental, entonces no existe la derivada. Entonces se dice que no es derivable. Después en el resto de los puntos vemos que sí. En el resto de los puntos se puede obtener la derivada trazando la pendiente de la recta tangente. Y vamos a hacer el gráfico, pues le solemos llamar así, gráfico como apareado, es decir, a continuación, en este caso el gráfico de posición. Entonces, por aquí, del gráfico de posición, el gráfico de velocidad correspondiente para los mismos tiempos. Entonces ahí ponemos la velocidad, metros sobre segundo. Y ponemos el eje del tiempo también. Vamos a poner por acá. Se ve ahí. Tiempo. En segundos. Bueno. Entonces para un segundo, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7. Bueno, para los primeros 4 segundos, la ecuación de velocidad la teníamos por allá arriba. Y era menos 0,2t más 0,4. Entonces eso lo graficamos entre 0 y 4, es una recta, tiene pendiente negativa, tiene ordenada al origen en 0,4 metros sobre segundo y hace una cosa así. En tiempo, en 2 segundos se hace 0, y uno reemplaza por 2, la función de velocidad se hace 0, y si reemplaza por números como el 3, toma valores negativos. Por ejemplo, para 3 da menos 0,2.
y para 4 da menos 0,4. Entonces aquí menos 0,4. Y bueno, lo que decíamos, justo aquí en el extremo, en realidad, ahí no podemos definir cuál es el valor de la derivada. Entonces lo dejamos abierto. Y para el resto de los valores de t mayores que 4, la gráfica corresponde a una recta horizontal de 4 sin incluir en adelante, ¿sí? Porque era una constante, era 0. Entonces ahí vemos lo siguiente, por ejemplo. Durante el tiempo que va entre 0 y los 2 segundos, las pendientes de las rectas tangentes son todas positivas. Serían estos valores, son todos positivos. Son todos positivos. Para t igual 2, la tangente tiene pendiente 0. Ahí, pendiente 0. Pasado el 2, las pendientes son negativas. Y eso pasa en todo este intervalo. Para t mayor que 4, para t mayor que 4, 5, 6, las pendientes dan 0 y caen aquí en velocidad 0, digamos. ¿Sí? Entonces vamos a volver de nuevo. Entonces, en la primera parte, las pendientes de las rectas tangentes son positivas, y se ve acá. En particular, para t igual 2, la pendiente de la recta tangente se hace 0, y eso se ve acá. Para los tiempos entre 2 y 4, las pendientes son negativas y se ven los valores de la velocidad. Son negativos en esta zona. De 2 a 4 son negativos. Pero después de 4 en adelante, para 4 no está definido. Por lo que decíamos, para 4 no estaba definido, dejamos abierto. Y de 4 en adelante las velocidades son nulas. O sea, caen acá. ¿Sí? Una cosa más se puede hacer. Recuerdan que la otra cuestión era hacer la derivada sucesiva, es decir, volver a derivar la derivada que ya habíamos hecho, hacer S2'. Al hacer S2', estamos derivando la velocidad, y eso nos daría la aceleración. ¿Sí? Entonces podríamos, no sé si lo podemos hacer, vamos a hacer aquí al costado. Si derivamos la velocidad, tenemos que derivar estas dos funciones. La derivada de 0 menos 0,2t más 0,4 da menos 0,2. Y la derivada de 0 es 0, manteniendo estos intervalos. Entonces, ecuación de aceleración, poner acá, sería así. S segunda, el tiempo, sería la derivada de la velocidad. Sería la derivada de la velocidad, que a su vez es la aceleración, función del tiempo. Bueno, la aceleración en función del tiempo, entonces nos daría, si derivamos menos 0,2t más 0,4 da menos 0,2, y si derivamos 0 da 0 nuevamente. Esto ocurre para t entre 0 y 4 y para t mayor igual que 4. Entonces fíjense, para intervalo de 0 a 4, la aceleración es un valor constante menos 0,2. Entonces podemos agregar, y para mayores a 4 es 0. Si agregamos esa información a este gráfico, hacemos aquí debajo y completamos en toda la información. Para tiempo, ponemos en el eje horizontal. Entonces, la aceleración mide en metros sobre segundo cuadrado, sería del intervalo 1, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, de 0 a 4, vemos que la aceleración nos dio que era menos 0,2. Entonces, negativo, menos 0,2 metros sobre segundo cuadrado. Sería así. ¿Sí? Y aquí pasa lo mismo. Ahí, si uno hace la derivada, no está definido. Y aquí, todo queda abierto. Y aquí la derivada después de 4 en adelante es 0.
Entonces también da una constante, 0. Entonces ahí nos queda, se alcanza a ver toda la gráfica, casi completa. Ahí tenemos entonces la gráfica de posición, la gráfica correspondiente de la derivada de la posición en función del tiempo, que es la velocidad, la gráfica de la derivada de la velocidad, o que sería la derivada segunda de la posición, aquí debajo, es la de la aceleración. ¿Sí? Bien. Entonces, sugiero hacer el problema, que si bien está el enunciado y está planteado, está resuelto, pero sugiero el de la página 161. ¿Sí? Y el ejemplo, analizar el ejemplo, hay un ejemplo en la página 164. ¿Sí? El primero, que también es una función por partes. El de la 161 es un problema también de posición en función del tiempo. Ahí tiene varios ítems, la idea es que lo resuelvan. Si bien está resuelto, pero la idea es que no vean la resolución y traten de pensarlo y de resolverlo ustedes y comparar sus resultados. Y sugiero también hacer el ejemplo de la página 164, analizarlo en los términos que estuvimos haciendo nosotros y prestar atención básicamente en un punto que es en el tema de analizar la derivabilidad, o sea, si es derivable en un punto particular que lo plantean ahí, que como les decía, cuando hay puntos agudos, como nos pasó aquí, en este punto agudo, no encontramos la derivada porque, claro, al ser la derivada por izquierda de una cosa y por derecha de otra cosa, sabemos que no existe el límite, cuando no se da el mismo límite por derecha que por izquierda. No haber límite, como justamente la derivada dependía de un límite, no es derivable. Pero la función vemos que es continua. Entonces, ahí vamos a hacer un paréntesis teórico. Entonces, si bien aquí la función no es derivable, no obstante, es continua la función. ¿Sí? Perdón, sí, no es derivable, pero la función es continua. Pero fíjense una cosa interesante, que aquí también se da el mismo problema, ¿no? De que por izquierda viene con una pendiente negativa y por derecha la pendiente es nula. O sea que en 4 también vemos que no es derivable y de pronto ahí hay una interrupción, ¿no? La función no es derivable y no es continua. Entonces, que no sea derivable no nos asegura qué pasa con la continuidad. Ese es el tema. Si la función no es derivable, puede ser continua como puede no ser continua. ¿Sí? Eso cuando no es derivable. Pero cuando es derivable, la función, fíjense que en todo momento aquí la función es derivable y es continua, y aquí también de este lado, de todo este lado, es derivable y es continua. O sea, mientras vemos que, digamos, la función es factible de derivar, nos asegura la continuidad. Y esa es una relación, o un teorema, una propiedad importante, que justamente dice, si la función es derivable, eh, es continua. Ahora, si no es derivable, no podemos asegurar que sea continua o que no lo sea, por lo que estamos viendo acá, ¿no? En estos dos casos. No es derivable y en un caso es continua y en otro lado es discontinua. Pero sí podemos decir que si la función es derivable, eh, hay continuidad. Eso ténganlo bien presente. Entonces, sugiero hacer a modo de práctica los problemas de la página
que es un problema que está resuelto, como les decía, ¿no? El problema en la página 161. Y el ejemplo, o para analizar esto de la derivabilidad en puntos particulares, ¿no? En un punto agudo. El ejemplo de la página 164 o 165, ¿no? Ejemplo de la página 164, 165. Esto lo pueden hacer, lo pueden pensar de hacer ahora, o sea, una vez que ven esta primera parte del video, sugiero hacerlo en modo de práctica con María Ángeles, ¿sí? Véanlo. Eso se los como sugerencia, ¿sí? Bueno, ahora les plantearé a continuación después otro pequeño video como para ver otra situación de, de la aplicación de las derivadas. Así que vamos a detener aquí la grabación de esta primera parte.